curvas de valoración. Si yo tengo entonces un ácido o una base poliprótica, entonces, por ejemplo, vamos a un caso más o menos sencillo, yo tengo entonces la especie, tengo el borrador. Ok, entonces lo que habíamos dicho es que estábamos viendo curvas de valoración, ¿no? ¿Qué pasa si yo tenía, por ejemplo, aquí entonces una especie poliprótica, por ejemplo la especie H2A, ¿ok? Supongo como titulante entonces una base fuerte como hidróxido de sodio, ¿sale? O cualquier hidróxido, y entonces pues metemos un potenciómetro, ¿no? Estamos midiendo pH y todo el rollo, y como ustedes lo vieron en el laboratorio, en principio, para este ácido, la teoría dice que deberíamos de ver, ¿no?, experimentalmente una dimensión de pH, volumen, por ejemplo, de OH, y yo debería de ver algo así como que empieza en un pH ácido, sube, hay un salto, sube y tengo ahora ya el exceso, ¿sale? Entonces lo que vimos en la clase pasada es que habíamos visto que había como una especie de punto de equivalencia, que era la titulación de la primera reacción, del primer protón, ¿sale? Después estaba la titulación del segundo protón y luego el exceso, ¿sí? Eso es lo que vimos en la clase pasada, básicamente. Y vieron todas las ecuaciones de cómo se describe esto, ¿ok? Y entonces lo que está pasando es que yo aviento OHs, reacciona con la especie diprotonada, forma la especie monoprotonada, al mismo tiempo que se está formando también agua. Y en principio, hasta que llegamos aquí, que es el primer punto de equivalencia, aquí se acuerdan que incluso el punto de equivalencia es la semisuma de los pKs, ¿no? El promedio de los pKs, ¿sale? Y en ese momento seguimos abriendo la bureta y comienza la segunda titulación, que esto ocurre y se titula la segunda especie hasta que llegamos al segundo punto de equivalencia, donde solo tenemos la base, ¿sale? Y después ya viene el exceso de OH, ¿sale? El exceso de titulante, ¿ok? Esto es totalmente cierto y se ve así muy bonito si estos dos pKs están muy separados. ¿Cuántos muy separados? Al menos, mínimo, 2 unidades de pH, mínimo, ¿sale? Pero va a pasar algo muy particular que ocurre con muchas especies. Si yo tengo el mismo sistema, H2A y los OHs, agua, pKa1 y el pKa2, H2A, HA, HA, HA2 menos. Ok, si yo tengo entonces, si yo tengo dos pKs muy juntos, va a pasar un problema. Y el problema es que cuando está reaccionando el primer protón, particularmente cuando nos acercamos pasamos el pK1, se empieza a titular el segundo protón al mismo tiempo, ¿sale? Y entonces estos saltos ya no se observan, ¿sale? Ya no se van a poder observar, ya incluso no hay manera de visualizar esos saltos. ¿Qué es lo que se ve en ese caso? ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Si yo tengo igual el pH, volumen de Sosa, entonces lo que va a pasar básicamente es que yo encontraré un continuo de señales desde aquí hasta como por acá. O sea, esto que ustedes ven, donde ahora se ven muy bien dibujadas las curvas logarítmicas, va a ser como un continuo de señales, es decir, voy a ver algo así que va subiendo, 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 y de repente ya viene el disparo de pH, ¿sale? La curva ya no se ve tan acostada como la vieron ustedes en el laboratorio, se ve un poquito más inclinada,
donde entonces ya no observamos este punto de equivalencia. Sí observamos el siguiente punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque estamos pasando de esta especie hasta esta especie. ¿Sale? Aquí en el punto de equivalencia ya existe solamente la base. ¿Sale? En este punto de equivalencia, yo estoy viendo que H2A más OH forman HA menos más agua, ¿no? Y en el siguiente punto de equivalencia estoy viendo que HA menos reacciona con OH para formar A2 menos más agua, ¿sí? En esta situación, cuando los pKa están muy juntos, entonces lo que yo voy a observar básicamente es que H2A reacciona con dos OHs para formar A2 menos más 2 aguas. Es decir, no observo el primer punto de equivalencia. ¿Sale? Lo único que estoy observando es cuando se forma la base. Incluso ustedes lo van a ver otra vez porque pasa lo mismo que hemos visto. Los pH se vuelven básicos. ¿Sale? Y entonces ahí, lo único que tenemos que tomar en cuenta para nuestra reacción, nuestra estequiometría, es que estamos haciendo reaccionar 2 a 1. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos pasando por completo del ácido diprótico a la base. Este es A2 menos, perdón. A2 menos. ¿Sí? Igual va a ocurrir con un ácido triprótico, con un ácido tetraprótico, siempre y cuando sus ácidos o sus pKa estén muy cercanos. ¿Sí? Por ejemplo, típico, y eso no lo vimos porque lo vimos nada más por volumetría con indicador, el ácido tartárico y el ácido cítrico. Ustedes trabajaron ácido tartárico y ácido cítrico. ¿Vale? El ácido tartárico y el ácido cítrico son ácidos que tienen pKa muy cercanos. Entonces, por eso, cuando ustedes hicieron sus cuentas de la valoración, todos hicimos para el análisis de pureza y demás, el H3 citrato reaccionaba con 3 OHs para darnos el citrato 3 menos más 3 moléculas de agua. ¿Sí? Estamos pasando del ácido cítrico hasta el citrato. Cuando formamos el citrato, nuestro indicador viraba, porque pasaba algo muy semejante a esto. O sea, no podría haber una reacción en 3 pasos, que pasara del H3 al H2, del H2 al H citratos y del H citratos al citratos 3 menos. Aquí estamos pasando del H3 citratos hasta el citrato 3 menos. ¿Ok? Lo mismo ocurrió con el ácido tartárico. El ácido tartárico, entonces tenemos 2 protones y entonces se va hasta el tartrato y 2 moléculas de agua. ¿Sabe? Sus pKa están muy cercanos. Al estar muy cercanos, no es una valoración. Se puede hacer una valoración por potenciometría, sí, por supuesto, pero consideren que no vamos a observar esto, que vamos a observar algo como esto. ¿Sí? Cuando se ve así muy separados, por ejemplo, el ácido fosfórico se alcanza a ver más o menos así. El ácido fosfórico tiene 3 pKa, pero su pKa es 2.2, 7.2 y 12.3. Entonces quiere decir que esos se ven súper bien sus altos, ¿no? Pero en pKa muy cercanos, eso no siempre es cierto. ¿Sí? ¿Sí queda más o menos claro? ¿Dudas de este asunto? ¿No? Y lo mismo va a ocurrir si lo que tengo es ahora una base, ¿no? No está lo mismo solo para un ácido, pero una base es la misma historia. Si yo, por ejemplo, tengo ahora entonces otro sistema como H3 o más, el otro extremo, agua, ¿no? Y tengo, por ejemplo, aquí una base, A2 menos, HA, HA menos, H2A, y ahora lo que yo tengo es A2 menos, ¿sí? Y lo que ponemos en nuestra bureta, que es H3 o más, ahora lo que yo voy a observar es que este reacciona con este para formar esto y agua, ¿no? Y después cuando se acabe otra vez va a formar, pero aquí es H2H. ¿Sí? Igual la misma historia va a ocurrir, ¿no? Solo que ahora se va a ver al revés. ¿Sale? Van a ver una especie que empieza con medios básicos, primer salto, segundo salto y el exceso.
¿Sale? Esto se va a observar claramente siempre y cuando estos dos pKs estén bien separados. ¿Sí? Si están muy juntos, si estos pKs están muy juntos, entonces el caso que se observa es como decíamos, como que va a bajar, va a bajar, va a bajar, y de repente hay un cambio abrupto. Y entonces nos vamos hasta la especie única. ¿Sí? Los dos casos existen, son comunes. A veces es un poco más común incluso estos, este o este. ¿Sale? ¿Sí? Les dije la tarea de fracciones molares, ya habíamos visto, pero ahora para poligonadores, pues ya ahí se va a ver todavía más claro, o sea, se entiende por qué pasa esas cosas. ¿Sí? Este ácido base que tienen más de un pKa son los aminoácidos. ¿Vale? Los aminoácidos son especies que, ¿qué característica tiene el aminoácido? Ustedes que todos lo saben. Un ácido dinamina. Efectivamente. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Es todo? ¿Qué más? Eso nada más, ¿estás seguro que no tienen un ácido y una amina? ¿Qué más? ¿Fósforo? No. Azufre sí. La cisteína. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más? Bueno, un aminoácido, como ya lo dijeron, tiene como parte principal o como cadena principal un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Y en medio tiene un carbono alfa y ese carbono alfa tiene un grupo R y ese grupo R es diferente y es el que da los diferentes 20 aminoácidos ácido base. Y algo muy importante de ese grupo R es que también puede ser un grupo que sea completamente hidrofóbico, es decir, cadenas de R, de CH3, CH2 y demás, pero también pueden ser especies que tienen características ácido-base. ¿Sale? Entonces todo eso de alguna manera es muy importante cuando uno habla de aminoácidos y de proteínas. De manera general, siempre que escribimos un aminoácido, lo escribimos como un NH2, un carbono alfa, donde se tiene un grupo R y un ácido carboxílico. ¿Sale? Esa es la manera general de escribir. Dependiendo de quién es R, le llamamos valina, alanina, glicina, leucina, cisteína, tirosina, todos los 20 aminoácidos que seguramente saben de memoria como correos que son. ¿Sale? Dependiendo quién sea este, puede tener características ácido-base. Si no, esto tiene características ácido-base. ¿Sale? Como yo lo estoy pintando así, es como luego vienen los libros. Pero si ustedes se dan cuenta, y ya por lo que hemos visto hasta esta parte del curso, esto tiene características muy particulares. Porque este es un ácido, una base, que es de tipo Hb más B. Es decir, está neutro cuando está como base. Entonces hasta le ponemos aquí sus dos parecitos, como le gusta a Juan, ¿no? Y está protonado cuando esto es un NH3 y tiene una carga positiva. ¿Están de acuerdo? Entonces quiere decir que es de la especie Hb más B. Mientras que por este lado tengo un ácido carboxílico, que es un ácido de tipo ¿qué? ¿Qué tipo es ese ácido? ¿Se acuerdan nuestras nomenclaturas? HA a menos, exacto. ¿Sabe?
cuando está en su forma protonada, está en su forma cargada, neutra, ¿sale? Y cuando está en su forma desprotonada, está como carboxilato y está como carga negativa, ¿sale? Siempre, como esto es un ácido carboxílico, ese será un pK bajo y este tendrá que ser un pK alto, ¿sale? Normalmente por ser grupos amino, los pKs están por encima de 7, ¿vale? Mientras que estos cuates, que son ácidos carboxílicos, sus pKs están por debajo de 7, casi siempre por debajo incluso de 4, ¿ok? Entonces, algo muy importante es que un aminoácido tiene un montón de posibles cargas dependiendo el pH en donde yo fije mi sistema, ¿ok? ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, recordando un poquito, dijimos, pues si yo tengo, por ejemplo, un pKa de la especie HA a menos, esta es una escala de pH, dijimos que abajo del pKa, ¿quién predomina? De las dos especies, HA y A menos, ¿quién predomina? HA, ¿sale? Predomina, el otro existe pero en menor cantidad, ¿no? Ya lo vimos con fracciones molares y todo. Por encima del pK predomina entonces A menos, la base, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Y justo a la mitad, justo aquí, estas concentraciones son iguales. Eso tenemos que recordarlo siempre. HA es igual a la concentración de A menos, ¿no? Si yo me voy por debajo del pKa, la concentración de HA, pues es mayor que la de A menos. ¿Sí? Si yo me voy por encima del pKa, la concentración de A menos es mayor que la concentración de HA. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que recordar todo el tiempo porque eso es muy importante. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un aminoácido, vamos a empezar en el aminoácido más simple. ¿Me pueden decir cuál es el aminoácido más simple? ¿Cuál es el aminoácido más simple? Entonces la glicina es otra vez NH2, CH2, CO. ¿Vale? Ahora, si yo me voy a una literatura, voy a encontrar evidentemente que esto tiene un pKa, el pKa1 y el pKa2. ¿Ok? Y entonces el pKa1, si vamos a una literatura, me dice que el pKa1 de la glicina es 2.35. Claramente tiene que ver con el sistema del ácido carboxílico. Y el pKa2 tiene un valor de 9.78. Ajá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una escala de pH-pKa de la glicina, voy a tener entonces dos pKs, ¿no? Dos referencias, 2.35 y 9.78. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces, esto es una escala de pH. Entonces, yo tengo un sistema, como les decía, HA a menos, ¿no? O HB más B menos. Entonces, aquí el problema es que quiero que ustedes me digan cuál es la especie que pongo aquí, cuál es la especie que pongo aquí, cuál es la especie que pongo aquí y cuál es la especie que pongo aquí. ¿Sale? ¿Cuáles son las especies que pondría de la glicina? Concéntrense en esa estructura que les decía, esta es la caricatura, porque realmente esto de si está cargado, si está iónico, va a depender exclusivamente va a depender exclusivamente de en qué pH está. Porque puede estar desprotonado. ¿Está de acuerdo? Abajo, ¿quién es entonces?
¿Qué protón quito? ¿Cuál? El del COH. El de COH. O sea, NH3 más CH2 o menos. ¿Sí? ¿Sale? Explicado. Fíjense. Lo que se afecta en 2.35 es el ácido carboxílico. ¿Sale? Entonces, efectivamente, arriba tengo a la especie protonada y abajo tengo a la especie desprotonada. ¿Están de acuerdo? Pero a 2.35, ¿cómo está el grupo amino? ¿Protonado o desprotonado? Está por encima, por debajo de su pK. Entonces, ¿cómo está? Desprotonado. ¿Cómo? Protonado. Entonces, esto es correcto. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, aquí la parte complicada es que tienen que visualizar, no pueden visualizar uno sin visualizar el otro. ¿Sale? Aquí tengo que poner el par ácido y base que está afectado por ese pK. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el punto es, a este valor de pK, ¿cómo está afectado el otro par? El otro par tiene que ver con el par ácido base de este. Pero como estoy por debajo de ese pK, él siempre estará protonado, que en este caso es la especie H+, ¿sale? H con carga positiva. ¿Ok? Entonces, hacia valores menores a 2.35 predomina este cuate. ¿Sí? Hacia valores mayores a este cuate predomina este. ¿Estamos de acuerdo por qué este sigue siendo protonado? Porque estamos por debajo de su pK. Él se va a afectar hasta que llegue a 9.78. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí a quién pongo aquí arriba y a quién pongo aquí abajo. NH2. Pero estaría desprotonado. Es como si fuera el anfolito, de hecho. ¿Están de acuerdo? Él ya, como ya a partir de 2.35, en cuanto yo empiezo a aumentar el pH, él ya nunca va a recuperar su protón. ¿Están de acuerdo? Así como por debajo de 9.78, él va a predominar que tenga su protón. Entonces aquí abajo ya está muy fácil, ¿no? ¿Quién quedaría? Exacto. NH2 COO menos. ¿Sí? Entonces, por debajo de 9.78 predomina el ácido del par 2, del pK2, que es la misma especie. ¿Sale? Y por encima del pK2 predomina la base conjugada. ¿Sí va quedando más o menos claro? ¿Sí? Entonces, esto va a ocurrir y esas son las zonas de predominio. ¿Sale? Fíjense, si yo tengo en 2.35, abajo de 2.35, la carga del aminoácido es positiva. Eso es muy importante, porque es la carga neta. Una carga positiva y esta tiene carga 0, carga positiva. ¿Sale? Pero por encima de 2.35 y 9.78, este tiene carga. ¿Qué carga tiene este? ¿Cómo? Neutra, no cero, carga cero. Más que neutra es carga cero. La suma de sus cargas se neutraliza. ¿Sale? ¿Y qué carga tiene este? Negativa. Negativa, ¿no? -1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Existe un punto muy importante en las proteínas que les debieron de haber platicado, que es el punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? De hecho, el mismo nombre lo dice. Es el punto donde su carga es neutra. Ahí, exactamente hay un punto donde su carga será 0. ¿Dónde es ese punto?
Tiene que aplicar lo que hemos visto solamente ahora el sistema de proteínas. ¿Cuál será? Exactamente, ¿de quién? El de carga cero, ¿no? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese? Bueno, ¿podría ser algo parecido al punto de equivalencia? ¿De qué? Es el... Ajá, bueno, en proteínas tiene que ver con eso, en aminoácidos. Primero tiene que haber formado el Sviter-Ion. ¿Se acuerdan qué es el Sviter-Ion? Les estoy hablando en chino. O ion dipolar es una molécula que contiene grupos ácidos y básicos, aunque es eléctricamente neutro en su conjunto de carga, o sea, la carga neta es cero. Posee cargas formales positivas y negativas, pero la suma de sus cargas da cero. Entonces el Sviter-Ion se estabiliza muy bien en el punto isoeléctrico. ¿Cuál es ahí el punto isoeléctrico? Eso lo vieron en proteínas y en aminoácidos. O lo debían ver. ¿Dónde está todo el ampolito? Acabamos de ver hace rato por las curvas de valoración. ¿Dónde está? Porque casi está solamente el ampolito. En el promedio de los pK, exactamente. Si yo me paro exactamente a la mitad de ellos dos, ¿ok? Ahí yo tengo si yo fijo un pH exactamente a la mitad de ellos dos, lo que aseguro es que prácticamente todo el aminoácido se encuentra como el ampolito y la suma de sus cargas es cero. Entonces ahí estoy en el punto de Sviter-Ion, también punto isoeléctrico, el promedio de los pKs, ¿sale? Si yo fijo un pH en 2.35 más 9.78 entre 2, ¿cuánto nos da eso? Ayúdenme, por favor. ¿6 punto qué? 6.06. Muy bien. Si yo fijo un pH en 6.06, estoy en el punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico. ¿Sale? Desde 2.35 a 9.78. Pero acuérdense que es más menos, ¿no? Como que empieza. Pero donde está prácticamente el 100% de las moléculas como carga cero, sería en el promedio de sus pKs. ¿Ok? En el promedio de sus pKs. Y entonces ahí yo lo ocupo para fijar un punto, incluso después de ahí viene la base de la separación de aminoácidos, que es la electroforesis, que también debieron de haber visto en algún momento en su sistema, en módulos, talleres, no sé cómo se llaman los primeros. Bueno, deberes de consumo. ¿Sale? Ahí tenía que haber visto, ahí, si yo fijo ahí hacemos una electroforesis, y ahí podemos separar aminoácidos. ¿Sale? Es muy bonito, léanlo, porque se van a dar cuenta que este módulo pues, está ligado con todo lo que ustedes quieran ver. ¿Sale? Entonces, cuando yo fijo este valor de pH, ¿sale? Estoy teniendo el punto isoeléctrico y entonces ahí puedo separar a mi sistema. Y resulta que cada aminoácido tiene su propio punto isoeléctrico, porque cada aminoácido tiene, aunque tenemos esta estructura base de un amino, un grupo ácido, resulta que el R hace que estos pK sean diferentes para una alanina, para una glicina, para una valina, para una leucina. Y se pone más interesante en compuestos que tienen más de dos pKs. ¿Sale? Entonces, ¿sí queda claro el fundamento de esto? ¿Sí? Entonces vamos a hacer el siguiente, que ya lo hacen ustedes. Vamos a hacer uno que valga la pena. La lisina.
¿Vale? La lisina tiene esta estructura química. Ok, pues la lisina tiene otra particularidad, ¿no? Además de tener nuestra cadena principal, características de ácido base, donde vean, ya tiene un pK diferente a este, ¿no? Mientras que en este tiene un grupo de 2.35 y este 9.78, simplemente por el cambio de estructura, por cambiar de aquí el grupo R, estos pKs cambian. Eso es lo maravilloso de las estructuras químicas, ¿no? Que por una pequeña cosa que aparentemente está muy lejana, está modificando los pKs. Entonces tiene un pK de 2.04 y 9.08, pero además la lisina tiene una cadena alifática donde al final tiene otro grupo amino, que es 10.69, ¿sale? Entonces, número 1, hagan su escala de pH-pK, número 2, hagan todas las formas posibles de su sistema, y número 3, identifiquen el pH del punto isoeléctrico. ¿Va? ¿Quién pasa? El pH dice 10.64. 10.664, o no sé. Yo mismo sencillo, pero básicamente el truco es que otra vez sea como ordenado. Primero tienen que pensar que no pueden pensar solamente en la estructura de que le están quitando o poniendo protones, sino tienen que pensar cómo se encuentran los demás. ¿Sale? En el primer caso, 2.04, dijimos, 2.04 afecta a este cuate. ¿Sale? Entonces, si yo me paro nada más ahorita en eso, esto es correcto, ¿no? Ácido, base. Ajá. Ahora la pregunta es, ¿cómo está esta especie? Y la respuesta es, para eso tengo que fijarme en su pKa. Su pKa de esta especie, de la cadena lateral, de la cadena principal, el grupo amino, está en 9.08. Como estoy por debajo de 9.08, no importa si estoy arriba o abajo en su ácido base, él siempre estará protonado. Para él siempre es un ácido, siempre está en su forma ácida. ¿Estamos de acuerdo? Con respecto a 9.08, ¿sale? Entonces no importa si lo pongo como ácido o como base, él siempre está en su forma protonada, ¿ok? Después ya nos pasamos y ahora pasa lo mismo, ¿no? Si ya estoy por encima de 2.04, este ácido siempre ya estará como carboxilado, estará desprotonado, porque ya estoy por encima de 2.04, entonces está desprotonado, desprotonado. Él ya siempre está desprotonado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces me voy a este y ahora vemos que el que afecta es a este grupo amino, ¿no? Entonces ácido protonado, base desprotonado. ¿Estamos de acuerdo? Y otra vez, ¿cómo está este grupo? Pues estoy por debajo de su pKa, que es 10.69. Entonces él estará protonado principalmente. ¿Sí queda claro? Ok, y luego estoy por encima de 9.08. Otra vez, él ya siempre estará desprotonado. Entonces por eso está desprotonado. Ya nada más vemos el último cambio, ¿no? Que es ahora sí el último grupo amino afectado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya tenemos al grupo amino y tenemos a este. ¿Sale? Bien, entonces. Y ya, básicamente después de sumar cargas, aquí tengo carga 2 más, como lo puso su compañera, aquí tengo carga 2 más y 2 más y menos, tengo carga, ya se neutraliza una carga, tengo carga 1 más, ¿no? Como esto es como si fuera el ampolito, pues va a ser la misma historia, 2 cargas positivas y una negativa, carga 1 más, ¿sale? Una vez que pierde ese protón, ahora sí tengo carga neutra, positiva, negativa. Entonces aquí tengo el Schwitter-John, ¿están de acuerdo? La suma de sus cargas tiene que dar carga 0. Y aquí estamos en la misma historia, ¿no? La suma de sus cargas, porque tengo ahora este y a este, es carga 0. Este es neutro, carga 0, y este tiene carga menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que el Schwitter-John se encuentra en este punto. Si quiero saber exactamente cuál es el punto isoeléctrico o el pH del punto isoeléctrico, que es cuando la carga es 0, pues simplemente es el promedio de los pKs que involucran a los de carga 0. ¿Sale? Y eso nos da un pH de 9.88.
¿Ok? ¿Vale? Vientos. ¿Dudas de este ejercicio? Vamos al siguiente. ¿Quién lo quiere pasar a hacer? ¿Tú? Ah, no, pensé que había hecho. Ok, bueno, siguiente, entonces, espero que tengas la los ejercicios hasta allá que tiene la muy chiquita tu compañera, pero ahora tenemos un sistema donde, fíjense cómo cambió maravillosamente, ¿no? Ahora yo tengo, como algo muy parecido a esto, pero al revés, ¿no? Aquí tenía un grupo amino, ahora tengo un grupo ácido, ¿sale? En automático se ve porque los pKs cambian. Algo muy importante, acuérdense que los pKs de los grupos amino normalmente dan pKs arriba de 7 y los pKs del grupo carboxilo dan por debajo de 7, ¿sale? Entonces la misma historia, tengo el pK1, el pK1 es el grupo ácido de la cadena principal, carboxilado, protonado, desprotonado, y obviamente, vuelvo a lo mismo, nos tenemos que preguntar cómo se encuentra el pK2, pero el pK2 ahora mi referencia es 4.42, todo lo que esté por debajo de 4.42 para el pK2 estará protonado, por eso está protonado y protonado, ¿estamos de acuerdo? Y lo mismo hacemos para el pK3 que afecta al grupo amino. Todo lo que esté por debajo del 9.95 tiene que estar protonado. Está protonado y protonado. ¿Estamos de acuerdo? Y después, entonces, ahora para el siguiente pK, bueno, otra vez, todo lo que esté por encima de 2.23 hará que el carboxilo de la cadena principal siempre esté desprotonado. ¿Sí? Entonces ahora afectamos nada más al siguiente grupo, ¿no? Que es el carboxilo de la cadena lateral, protonado, desprotonado, y la misma historia, ¿no? Por debajo del 9.95, este estará protonado siempre, ¿sale? En el siguiente sistema, ya entonces este siempre está desprotonado, el carboxilo de la cadena lateral, y ahora el que se ve afectado es el grupo amino, ¿sale? Protonado, desprotonado. Aquí ya su compañera sumó las cargas, este tiene carga 0 y carga 1. Entonces le quitamos un protón y ahora sí tengo carga 0. ¿Sale? Este es como si fuera el ampolito, entonces es carga 0. ¿Sale? Carga 1 y 1, carga ahora menos 1. Ajá, carga menos 1. ¿Sí? Carga menos 1 otra vez y carga menos 2. Porque tenemos a los dos descarboxilados, desprotonados. ¿Sale? Ahora entonces mi Splitter-John estará entre el pK2 y el pK1 y pK1 y pK2. Entonces ya sacamos el promedio y aquí les dio 3.325. ¿Estamos de acuerdo? Vean que es bien diferente a este sistema. ¿Sale? Bien diferente a este sistema. ¿Dudas hasta ahí de eso, chicos? ¿No? Un poquito ya más, algo un poquito más avanzado que tiene que ver mucho con la interacción. Esos son aminoácidos y como les decía, cada aminoácido tendrá su propio punto isoeléctrico de acuerdo a un sistema, ¿no? De acuerdo a su sistema aminoácido que tiene cada uno de ellos. Entonces, para los 20 aminoácidos está bien conocido cuáles son sus puntos isoeléctricos, ¿vale? ¿Cuáles son cada uno de ellos? Ahora, la parte interesante comienza en cuál es la diferencia entonces entre un aminoácido y una proteína. ¿Cómo? ¿Va a tener más cargas? No necesariamente. Ahorita vemos por qué. ¿Puedo borrar las estructuras estas, las escalas? ¿Sale? O sea, una de las razones por que yo hice ese posgrado es porque me encantaba hablar de eso. ¿Sale? Pero al final de cuentas también yo puedo tener, si yo los quiero ordenar, yo puedo tener, por ejemplo, glicina, ¿cuál es otro? Y glu. ¿Sale? Pero también puedo tener lis, gli, y no puede ser gli o gli. Es gli. Glu. ¿Es gli con i o con i? ¿Están de acuerdo?
Y puedo ponerme a jugar con todas las combinaciones que tienen aquí un glue. ¿Sale? Y puedo hacer más combinaciones, ¿están de acuerdo? O sea, tengo un montón de combinaciones que yo puedo hacer con este sistema. En todos los casos estoy formando un enlace peptídico. ¿Sale? Aquí formé dos enlaces peptídicos. Al formar un enlace peptídico, la característica ácido-base del enlace peptídico se pierde. ¿Sale? Por ejemplo, hagamos el primero. Glicina, lisina y glutámico. ¿Sale? Entonces la glicina, aparte tiene que ver mucho cuál es el primero y cuál es el final, porque eso nos va a decir quién es el grupo amino y quién es el grupo ácido. Es decir, tomamos el grupo amino de la glicina y terminamos con el grupo ácido del glutámico, que no es lo mismo empezar con el ácido, el amino del glutámico y terminar con el ácido de la glicina, ¿sí? ¿Me explico? O sea, es muy diferente tener esto a que yo tenga glu, lis, gli. ¿Ok? Es diferente, porque el grupo amino lo está aportando la glicina, el grupo amino lo está aportando el glutámico. ¿Ok? Y eso cambia ligeramente el pK de ese sistema. ¿Ok? Cuando yo pongo, por ejemplo, esta cadena peptídica, ¿ok? Entonces tengo que agarrar a la glicina, ¿no? Entonces la glicina, pues es esta, ¿ok? Entonces vamos a ponerle, decimos, ok, tenemos entonces el NH3 o NH2, ajá. Tengo el CH2, ajá. Y este cuate ya se perdió, ¿no? Entonces él la va a aportar al grupo carbonilo, que se va a meter con el protón alfa del siguiente, que es ahora la lisina. Entonces la lisina va a quedar va a quedar el grupo R, que es este grupo, es el carbono alfa, ¿ok? Y ahora este cuate va a tener aquí a ¿están de acuerdo? ¿Sale? Y entonces ahora él va a aportar el siguiente carbonilo. Entonces nos volamos el siguiente grupo amino. Hay una pérdida de agua para que se forme el enlace peptídico, como que hay una deshidratación, ¿no? Y hasta esto. Y entonces ahora tenemos el carbono, tenemos el ácido carboxílico y tenemos el protón alfa y tenemos al grupo glutámico, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Así quedaría, ¿no? Ahora, así queda como para presentarlo, pero ustedes ya vieron que esto que estoy pintando aquí pues es un tanto falso porque va a depender realmente del pH. Esto ya no tiene características ácido-base. El enlace peptídico no pierde sus características ácido-base. Entonces, esta molécula, si lo vemos como seres independientes, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pKs. Realmente ya no los tiene, ¿sale? Ahora va a tener 1, va a tener 2 de la cadena lateral, va a tener 3 y va a tener 4. ¿Sí? Y tampoco pueden ser los pKs que yo tengo de la glicina y de la lisina y del glutámico. ¿Por qué? Porque si yo modifiqué la estructura, estos se van a modificar. ¿Sale? Y esa es la parte maravillosa que tiene toda esta parte de cosas, porque entonces de acuerdo al arreglo que yo tenga, va a tener un pK diferente cada uno de ellos. Actualmente hay software que son capaces de predecir, de acuerdo a una cadena peptídica, cuál es el pK que tendría el grupo amino, los grupos amino y las cadenas laterales en cada uno de esos sistemas. Y eso tiene que ver mucho con la purificación de proteínas, cómo logramos purificar proteínas. ¿Ok? Cada característica, les digo, simplemente aquí acomodo esto, pero si yo lo acomodo al revés, cambia. ¿Sale? Cambia porque entonces cambia la estructura de mi sistema. ¿Ok? Vuelvo a repetir, no es lo mismo que ahora este esté de este lado que este esté de este lado. Y obviamente si voy a otros acomodos, va a ser algo diferente. ¿Sale? Eso ustedes lo pueden predecir con software. Pero la parte importante es que ustedes entiendan de dónde sale esto. ¿Sale? Ya los demás sí nos podemos meter a usar software, nos va a ayudar bastante. Y como ahorita le comentaba a Monse, muchas de esas cosas tienen que ver para que ustedes sepan incluso cómo se pliega la molécula.
¿no? Las proteínas son maravillosas porque tienen un orden muy particular, como ustedes saben, tienen 3 niveles mínimo de ordenamiento, ¿no? Uno es el ordenamiento primario, que es básicamente la secuencia de aminoácidos de la cadena principal, ¿sale? Después viene el ordenamiento secundario, la estructura secundaria, que se están formando alfas hélices o hojas beta, y después viene la estructura con todos los giros y demás, que hace que una cosa esté encima de la otra, y todo ese rollo. Y al final de cuentas, esa particularidad, combinado con los pKas, les da la forma en que esa molécula va a tener de repente cargas positivas y cargas negativas. Y por consecuencia, es la manera en que después va a interactuar con otras cosas. ¿Sale? Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí de eso, porque puede ser muy largo y además ya sale un poco de esta parte. Pero lo que les quiero denotar básicamente es eso, ¿no? Una vez que se forman el enlace peptídico, se pierden ciertos pKs, se mantienen otros, y esos van a depender de la estructura que formaron. ¿Sale? Hay software para saberlo, pero básicamente esto que nosotros estamos viendo con unos cuantos se aplica en una proteína de 100, 200, 300,